La última vez que se ve el árbol de la vida en la Biblia es cuando piensas en el árbol de la vida, que suele venir a la mente. Tal vez sea el hermoso jardín del Edén o la promesa de vida eterna, o quizás sea la desobediencia de Adán y Eva en el libro del Génesis, pero hay más que eso que solo ser un árbol en un jardín. Está profundamente arraigado en la historia de la humanidad y nuestra relación con Dios. Este árbol es una fuente de esperanza, un recordatorio de lo que una vez estuvo al alcance pero se perdió. Pero aquí hay un pensamiento: ¿qué tal si te dijera que el árbol de la vida no desapareció después del jardín del Edén? ¿Qué tal si volvió en la Biblia, no solo una vez, sino varias veces antes de su última aparición en el libro de Apocalipsis? El árbol de la vida en Apocalipsis, la maldición del jardín del Edén y la división causada por la Torre de Babel se invierten, representando la renovación de las naciones. Esto se representa en Apocalipsis 22, 1, 2, que dice: «Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el medio de la calle principal de la ciudad. A ambos lados del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones». ¿No es sorprendente cómo el árbol de la vida, una vez prohibido en el paraíso perdido, ahora reaparece en este nuevo mundo perfecto? El árbol se convierte en una fuente de curación y unidad, uniendo a las naciones divididas en una creación restaurada. El árbol de la vida reaparece en un entorno muy diferente. Ya no es solo una representación de la vida eterna, tiene un propósito renovado: la curación de las naciones. Significa no solo la restauración de lo que se perdió en el Edén, sino también la reconciliación y la curación de toda la humanidad. El árbol de la vida es un testimonio de la promesa de Dios de una nueva vida y restauración. El significado de los árboles en la Biblia. A lo largo de la Biblia, los árboles a menudo representan vida y crecimiento. Por ejemplo, en los Salmos, los justos son comparados con un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, Salmo 1:3. De manera similar, en Proverbios, la sabiduría es descrita como un árbol de vida para aquellos que la abrazan, Proverbios 3:18. ¿Ves el patrón aquí? El árbol de la vida es más que solo una entidad física, es una poderosa representación de sustento, sabiduría y vida misma. Sus frutos y hojas tienen otro aspecto significativo en Apocalipsis: produce 12 tipos de frutos cada mes, lo que representa la provisión y cuidado continuo de Dios. Y las hojas son para la sanidad de las naciones, significando restauración y unidad. Recuerda la Torre de Babel, donde la humanidad fue dividida por el lenguaje y dispersada. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del video. Ahora, en Apocalipsis vemos una reversión de esa división, unión de todas las naciones bajo la gracia sanadora de Dios. ¿No es notable cómo la Biblia une estas narrativas desde la división hasta la unidad, desde la maldición hasta la curación? ¿Por qué es importante el árbol de la vida? ¿Alguna vez has reflexionado sobre qué es realmente el árbol de la vida y por qué es tan significativo en la Biblia? El árbol de la vida se menciona por primera vez en el libro del Génesis, en la historia de la creación. Se describe como estando en medio del jardín del Edén junto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo fascinante es que el jardín mismo a menudo se ve como un tipo de templo, con Dios morando allí, convirtiéndolo en un espacio sagrado. Entonces, ¿qué significa que el árbol de la vida estuviera en este jardín divino? Y de la tierra hizo Jehová Dios nacer todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, asimismo también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:9. Esta ubicación del árbol de la vida no se trata solo de su ubicación. En tiempos antiguos, los templos solían tener imágenes o símbolos de vida y fertilidad, representando la presencia y las bendiciones de la deidad. Al colocar el árbol de la vida en el templo del jardín, la Biblia podría insinuar algo único, que este árbol representa la vida y la presencia de Dios dadas a la humanidad.
Es como si el árbol fuera una encarnación de la propia vida y sustento de Dios, disponible para Adán y Eva. ¿No es intrigante pensar en el árbol de la vida como una conexión directa con el poder vivificante de Dios? El acceso inicial al árbol de la vida en la narrativa del Edén significaba que Adán y Eva tenían acceso directo a este árbol, simbolizando su acceso directo a Dios y a la vida eterna. Imagina un mundo donde los primeros humanos, Adán y Eva, vivían en perfecta armonía con su Creador. Esto no es un cuento de hadas, es el comienzo de la historia de la humanidad según lo cuenta la Biblia. Antes de que Adán y Eva fueran expulsados del jardín del Edén, su relación con Dios era diferente a cualquier cosa que conozcamos hoy. Vamos a recorrer esta historia y ver cómo se conecta con el árbol de la vida. La relación de Adán y Eva con Dios en el jardín del Edén era directa e inquebrantable. Vivían en un paraíso, un hermoso jardín donde todo lo que necesitaban les era provisto. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis 2:8. Este jardín era más que un lugar de belleza física, era un espacio de armonía espiritual. La relación entre Adán, Eva y Dios era íntima y personal. Imagina caminar con Dios en el frescor del día, hablando cara a cara como lo hacen los amigos. Esa era su realidad. Dios no era una figura distante, estaba presente, involucrado y profundamente conectado con ellos. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Génesis 3:8. ¿No suena como la relación definitiva? ¿Dónde estaba el árbol de la vida en el Edén? Este árbol estaba en el centro del jardín del Edén, representando la vida y la provisión de Dios. Ahora, cuando se trata de conectar esto con su ubicación. En el libro de Apocalipsis se vuelve bastante interesante. En Génesis, el árbol de la vida está en medio del Edén, lo que sugiere que está en el corazón de la creación de Dios y es una parte central del paraíso que creó para Adán y Eva. Es como un símbolo de la provisión y la presencia de Dios en medio de su creación. En Apocalipsis, el árbol de la vida se encuentra junto al río del agua de vida que fluye del trono de Dios. Esto nuevamente sitúa al árbol en una posición central e importante, pero hay un cambio aquí. Mientras que en Génesis el árbol está en un jardín físico en la tierra, en Apocalipsis es parte de la ciudad celestial, una nueva y perfecta creación. La conexión entre ambos lugares enfatiza el árbol de la vida como un aspecto central de la provisión y presencia de Dios. En el Edén, es parte del mundo perfecto que Dios creó originalmente, en la Jerusalén celestial, representa la restauración y perfección de ese mundo, un retorno al ideal pero en una escala eterna y más grandiosa. ¿No es fascinante cómo la ubicación del árbol de la vida, desde las primeras páginas de la Biblia hasta las últimas, nos habla de la relación perdurable de Dios con la humanidad, desde la creación hasta la eternidad? El árbol de la vida era un signo de la vida eterna y de la comunión disponible para Adán y Eva mientras mantuvieran una relación con Dios. El árbol de la vida era un símbolo de la relación vivificante que tenían con su Creador. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16-17. Esto no se trataba solo de fruta, se trataba de confianza. ¿Confiarían en la obediencia a la palabra y el mandamiento de Dios? Lamentablemente, sabemos que Adán y Eva no obedecieron la regla de Dios. Tentados por la serpiente, comieron del árbol prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal, rompiendo esa confianza. La consecuencia fue inmediata y grave, fueron expulsados del jardín del Edén, perdiendo el acceso al árbol de la vida y esa comunión perfecta con Dios. Fue un giro trágico de los acontecimientos. Por tanto, lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Génesis 3:23. Esta pérdida representaba más que solo la muerte física, simbolizaba una separación espiritual de Dios. La íntima relación que Adán y Eva disfrutaban con Dios fue interrumpida. Ya no podían caminar con Él en el jardín. Su desobediencia había creado una barrera. Esto fue desgarrador. La pérdida del acceso al árbol de la vida significaba una tragedia más profunda, la ruptura de la relación íntima entre la humanidad y Dios.
Sin embargo, incluso en este momento de pérdida, había esperanza. La historia de Adán y Eva prepara el escenario para el resto de la Biblia, una historia de redención y restauración de esa relación perdida. Aunque perdieron el acceso al árbol de la vida físico, la Biblia nos habla de otra manera de obtener la vida eterna y restaurar la relación con Dios. ¿No es asombroso cómo un solo acto cambió el curso de la historia humana? ¿Y no es aún más asombroso pensar que la historia no termina ahí, sino que continúa con una promesa de restauración y esperanza? Cuando desobedecieron a Dios, no solo fueron expulsados del jardín, sino también del árbol que daba vida. Piénsalo. Después de la caída de Adán y Eva, cuando fueron expulsados del Edén, podría haber parecido el fin de la historia para el árbol de la vida. Otra aparición en la Biblia es la de Moisés y los candelabros. Imagina ser Moisés, parado en el monte Sinaí, recibiendo instrucciones directamente de Dios. Entre muchas cosas, Dios le dijo a Moisés que creara un candelabro especial. No solo cualquier candelabro, sino uno que tendría un significado profundo y una conexión con Dios mismo. Las instrucciones de Dios fueron detalladas y específicas. Le dijo a Moisés, también harás un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores, serán de lo mismo. Éxodo 25 horas y 31 minutos. Este no iba a ser un objeto ordinario, era para ser elaborado a partir de una sola pieza de oro puro, representando pureza y valor. ¿Puedes imaginar la habilidad y el cuidado necesarios para hacer algo así? El diseño del candelabro era como un árbol, con un eje central y 6 ramas que se extendían de él, 3 a cada lado, haciendo un total de 7 lugares para sostener lámparas. Piensa en cómo esto se asemeja al árbol de la vida, central, vital y hermoso. Cada rama y el eje central debían estar decorados con flores de almendro. ¿Por qué flores de almendro? El almendro era el primero en florecer en primavera, simbolizando nueva vida y la frescura del trabajo continuo de Dios. Esto enfatizaba cómo Dios siempre está haciendo algo nuevo. Las 7 lámparas debían iluminar el tabernáculo, que era básicamente una gran tienda en el lugar de residencia de Dios entre los israelitas. Dado que el tabernáculo estaba cubierto, estas lámparas proporcionaban la única fuente de luz en su interior. Esta luz no era solo funcional, representaba la luz y la vida que Dios trae a su pueblo, un recordatorio de que Él está con ellos. Además, el número 7 tiene su importancia en el tabernáculo, las 7 lámparas simbolizan la presencia del Espíritu Santo. En el libro de Apocalipsis se mencionan 7 lámparas de fuego que ardían delante del trono, que son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 4:5. Esta conexión entre el candelabro y el tabernáculo, y la visión en Apocalipsis, muestra una hermosa continuidad en la Biblia. Dios fue muy específico sobre cómo debía hacerse el candelabro, le dijo a Moisés, y observa, y hazlo según el diseño que se te ha mostrado en el monte, Éxodo 25 horas y 40 minutos. El diseño no era solo decisión de Moisés, fue revelado por Dios y debía ser una representación de realidades celestiales. Entonces, este candelabro era más que solo una fuente de luz o una pieza de mobiliario religioso, era un símbolo de la presencia de Dios, un recordatorio del árbol de la vida y una prefiguración de la luz y la vida que Jesús traería, conectando el tabernáculo terrenal con realidades celestiales. Y la flor de almendro hablaba de nueva vida y renovación, temas que resuenan a lo largo de la Biblia. Al elaborar este candelabro, Moisés no solo estaba siguiendo los planes arquitectónicos de Dios, estaba llevando un pedazo del cielo a la vida cotidiana de los israelitas. Era un recordatorio diario de la luz, la vida y la presencia de Dios entre su pueblo. ¿No es fascinante cómo un objeto como este candelabro puede llevar tanto significado y conectarnos con la historia más amplia del trabajo de Dios en este mundo? Es como si la Biblia constantemente nos recordara lo que se perdió y lo que se puede recuperar nuevamente. En Proverbios vemos el árbol como una metáfora de palabras y acciones que dan vida. El fruto del justo es árbol de vida, y el que toma almas es sabio. Proverbios 11:30. De manera similar, Proverbios 13:12 menciona que la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Estos pasajes vinculan el concepto de vivir sabia y justamente con la idea de una existencia plena y llena de vida.
Parece que los escritores nos están invitando a ver cómo vivir según la sabiduría de Dios puede llevarnos a una vida plena y abundante, reminiscente de la vida prometida por el árbol de la vida. La mención del árbol de la vida aparece nuevamente en el diseño del tabernáculo y luego en el templo en Jerusalén. Hay características que nos recuerdan al jardín del Edén. Ambos estos espacios sagrados estaban adornados con un candelabro de oro, diseñado en forma de un árbol estilizado. Esto no fue solo una elección decorativa. El candelabro simbolizaba luz y vida, al igual que el árbol de la vida, y era un guiño deliberado al jardín del Edén en Génesis 2. Es como si estos lugares de adoración fueran versiones en miniatura del jardín del Edén, recordando a los israelitas su conexión con el plan original de Dios para la humanidad. Entonces viene la parte desafiante de la historia. Como Adán y Eva, la nación de Israel enfrenta decisiones. Seguirían los mandamientos de Dios y serían una fuente de vida y bendición para las naciones que los rodeaban, como se prometió en Génesis 12, 2-3 y Éxodo 19:6. ¿O se apartarían y seguirían su propio camino? Desafortunadamente, la historia de Israel está marcada por muchos momentos de alejamiento de Dios, lo que lleva al exilio y la adversidad, un fuerte contraste con la vida abundante simbolizada por el árbol de la vida. Sin embargo, la historia no termina allí. La profecía del Mesías, Jesús, habla de una esperanza que surge de las cenizas de los fracasos de Israel, Isaías 6:13 y 11, 1-5. Profetizan sobre un renuevo que surgiría del tronco de Isaí, una referencia al Mesías que vendría. Este Mesías, a diferencia de Israel, tendría éxito donde ellos fallaron. Encarnaría las cualidades justas y vivificantes del árbol de la vida, trayendo restauración y esperanza, un nuevo acceso al árbol de la vida. Cuando Jesús, el Mesías, vino al mundo, hizo algo notable, algo que cambió el curso de la historia y nuestro acceso a una vida espiritual efectiva. A diferencia de los primeros humanos, Adán y Eva, que fallaron en el jardín del Edén al elegir definir el bien y el mal por sí mismos, Jesús mostró completa confianza y obediencia a Dios. Esto es crucial porque a través de la vida y las acciones de Jesús, hizo lo que la humanidad no pudo hacer, trajo la posibilidad de una vida abundante a todos. La victoria de Jesús sobre la muerte, su resurrección, es una parte crucial de esta narrativa. Es como si estuviera desbloqueando el camino de regreso al árbol de la vida, que fue cerrado después de la caída de Adán y Eva. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Él es la vid y nosotros somos las ramas. ¿No es poderoso? Siguiendo a Cristo, se nos da la opción entre la vida y la muerte, un tema que resuena a lo largo de la Biblia. A través de Jesús vemos la derrota de la muerte y la oferta de vida eterna, el centro del nuevo cielo y la nueva tierra. El árbol que una vez estuvo en Edén regresa en esta visión de un mundo restaurado y perfecto. ¿Alguna vez te has imaginado cómo podría ser el nuevo cielo y la nueva tierra? Es una escena llena de esperanza y restauración, y justo en el corazón de esta visión está el árbol de la vida. Ahora, piensa en lo que este árbol de la vida representa. Al principio, en el jardín del Edén, el árbol de la vida era la presencia vivificante de Dios y la vida eterna que Él tenía prevista para la humanidad. Pero después de que Adán y Eva pecaron, el libro del Apocalipsis dice que está en el centro del nuevo cielo y la nueva tierra. Es como un momento de círculo completo, desde el paraíso perdido hasta el paraíso restaurado. Pero, ¿por qué el árbol de la vida es tan central en esta nueva creación? Es porque representa a Dios mismo, su naturaleza eterna, su provisión y su deseo de una relación íntima con nosotros. El hecho de que el árbol esté en el centro significa que Dios está en el corazón de esta nueva realidad. No está distante ni oculto, está justo allí, accesible para todos. Es como si el árbol estuviera diciendo, aquí está Dios, justo en medio de su pueblo, ofreciendo vida y sanidad. Este árbol, junto al río que fluye del trono de Dios, muestra una conexión directa entre Dios y la vida que Él da. En Juan 4:14, Jesús dice, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna.
El río y el árbol en Apocalipsis parecen eco de estas palabras, simbolizan la vida y el sustento interminables que vienen de Dios. El árbol de la vida en el libro del Apocalipsis no es solo una esperanza futura, es un recordatorio presente de la promesa de Dios. Nos dice que, pase lo que pase en esta vida, hay un futuro donde el dolor, el sufrimiento y la separación de Dios no existirán más. Es un futuro donde tendremos acceso inmediato e ininterrumpido a Dios. El árbol de la vida también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación actual con Dios. ¿Lo vemos como la fuente de vida, como central para nuestra existencia? ¿Nos acercamos a Él, disfrutando de su provisión y cuidado? Al reflexionar sobre estas preguntas, se nos recuerda que la historia de la Biblia es una de restauración y esperanza, desde el jardín del Edén hasta el nuevo cielo y la nueva tierra. El árbol de la vida representa la naturaleza inmutable de Dios y su plan eterno para la humanidad. Es un símbolo que abarca desde las primeras páginas del Génesis hasta las últimas páginas del Apocalipsis, tejiendo una narrativa de redención y vida eterna. En esencia, el árbol de la vida es más que solo parte del escenario en la visión de Juan, es una representación vívida de Dios mismo y la vida que nos ofrece. Es una promesa de lo que está por venir y un recordatorio de quién es Dios. Nos dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Esto nos recuerda que nuestra participación en esta vida restaurada no solo es una promesa futura, sino que también es una realidad presente. A través de nuestra fe y nuestra relación con Cristo, tenemos acceso al árbol de la vida y a la vida eterna que representa. Entonces, mientras esperamos el cumplimiento completo de todas las promesas de Dios, podemos encontrar esperanza y consuelo en saber que somos parte de su plan de redención y restauración. En resumen, el viaje del árbol de la vida desde Génesis hasta Apocalipsis es una hermosa ilustración del tema general de la Biblia, desde la creación hasta la caída y desde la redención hasta la restauración. Es asombroso cómo un solo símbolo puede llevar un significado tan profundo a lo largo de toda la narrativa bíblica. Es una historia que no solo conecta diversas partes de la Biblia, sino que también habla profundamente a nuestras vidas hoy en día, ofreciéndonos un vistazo a la esperanza y la restauración que están por venir. Seguir a Cristo significa que estamos invitados a ser parte de este nuevo árbol de la vida. Estamos llamados a vivir de una manera que refleje la vida y las enseñanzas de Jesús, y al hacerlo, participamos en la obra vivificante que Él comenzó. Y hay más, Apocalipsis 2:7 nos dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el derecho de comer del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esto nos recuerda que nuestra participación en esta vida restaurada no solo es una promesa futura, sino que también es una realidad presente. A través de nuestra fe y nuestra relación con Cristo, tenemos acceso al árbol de la vida y a la vida eterna que representa. Entonces, mientras esperamos el cumplimiento completo de todas las promesas de Dios, podemos encontrar esperanza y consuelo en saber que somos parte de su plan de redención y restauración. Las promesas para aquellos que triunfan son grandes. Les concederé comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esta es una promesa increíble de esperanza y un futuro donde reinaremos con Cristo por la eternidad. La historia de Jesús y el árbol de la vida es una invitación viva para nosotros hoy. Nos hace una pregunta fundamental: ¿elegiremos la vida que Jesús ofrece y nos convertiremos en parte de este árbol de vida eterno? De esta manera, la historia del árbol de la vida, tejida a lo largo de la Biblia, se convierte también en nuestra historia, invitándonos a una vida enraizada en Cristo y que se extiende hacia la eternidad. Oremos, Padre Celestial, venimos ante ti hoy con corazones abiertos y mentes reflexivas, meditando en el símbolo del árbol de la vida que adorna las páginas de tu santa palabra. En el libro del Apocalipsis vemos una vez más el árbol de la vida, como fuente de tu promesa eterna y amor sin fin. Señor, cuando pensamos en el árbol de la vida que aparece en Apocalipsis capítulo 22, nos hace recordar tu constante cuidado por nosotros y tu promesa de vida que perdura para siempre. Esta visión nos ofrece esperanza y sanación, recordándonos tu presencia en nuestras vidas y tu plan para nuestro futuro. Oramos por aquellos entre nosotros que buscan el agua de vida, para que encuentren su sed saciada por tu amor eterno.
Que lleguen a comprender que el río de vida fluye desde tu trono ofreciendo refrescamiento y renovación a todos los que acuden a ti. Señor, te pedimos tu guía mientras navegamos por las complejidades de nuestro mundo. Así como el árbol de la vida da su fruto cada mes y sus hojas traen sanidad, que nuestras vidas sean una fuente de nutrición y curación para quienes nos rodean. Ayúdanos a dar fruto de acuerdo a tu voluntad, sirviendo a los demás con amor, bondad y compasión. Oramos por la sanación de las naciones conectadas a las hojas del árbol. En un mundo a menudo dividido por conflictos, malentendidos y dolor, pedimos tu sabiduría y paz para que prevalezcan. Guía a nuestros líderes y a quienes tienen autoridad para que tomen decisiones que promuevan la unidad, la justicia y la paz. Padre, al reflexionar sobre el árbol de la vida, recordamos la interconexión de toda la creación. Por favor, guíanos para cuidar la tierra y utilizar sus recursos de manera inteligente, respetando el frágil equilibrio de vida que has creado tan bellamente. Recordemos siempre nuestra responsabilidad de cuidar el mundo que hiciste. Oramos por aquellos que están luchando, ya sea con desafíos físicos, emocionales o espirituales. Que encuentren consuelo en saber que estás con ellos, ofreciendo restauración y fuerza. Que la visión del árbol de la vida sea un recordatorio de que hay esperanza y renovación en ti, Señor. Te agradecemos por el regalo de tu Hijo Jesucristo, a través de quien tenemos acceso al árbol de la vida. Él es el camino, la verdad y la vida, y a través de él podemos acercarnos a tu trono con confianza. Que siempre valoramos el sacrificio que hizo en nuestro nombre y que nuestras vidas reflejen su amor y gracia mientras llevamos a cabo nuestras actividades diarias. Mantengamos la imagen del árbol de la vida en nuestros corazones y mentes, que nos inspire a vivir con propósito, a amar sin reservas y a servir con humildad. Ayúdanos a recordar que en ti encontramos la vida en su plenitud, tanto ahora como en el mundo venidero. Finalmente, Señor, esperamos el día en que veremos el árbol de la vida cara a cara en la Nueva Jerusalén. Hasta ese día, manténnos fieles, manténnos esperanzados y manténnos anclados en tu amor. Te agradecemos por la promesa de la eternidad contigo, donde no habrá más lágrimas, ni más dolor, sino solo la plenitud de alegría en tu presencia. Oramos por todas estas cosas en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si te gustó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte con aquellos a quienes amas. Hasta luego.